Bueno, en el marco del programa Sigamos Estudiando, que dentro de las líneas de acción tiene una línea orientada al acompañamiento a las trayectorias educativas de ingresantes, lo que pensamos fue una articulación con cuestiones que ya venimos trabajando desde el año 2018 en lo que es el programa de ambientación a la vida universitaria de la facultad. En ese sentido, estuvimos pensando en, por un lado, el acompañamiento a los ingresantes y por el otro lado, instancias de articulación con los secundarios o con el nivel medio. ¿Por qué esto? Un poco también para trabajar en consonancia con lo que se viene desarrollando a nivel ministerial y a nivel provincial respecto a esto de la continuidad de las trayectorias pedagógicas, la revinculación pedagógica de los estudiantes post pandemia con las instituciones educativas, también en relación a algunos de los resultados que estábamos viendo con esto del retorno a la presencialidad y las estrategias de aprendizaje y los contenidos mínimos con los que venían estudiantes con trayectorias educativas diversas de nivel medio. Un poco en ese contexto, ¿no? En ese diagnóstico que haber vivido, porque nosotros implementamos la propuesta ahora hace un par de meses, entonces haber vivido por ahí los primeros meses de vuelta a la presencialidad y esto de el acompañamiento al ingreso, la revinculación pedagógica, la continuidad con el nivel anterior, siempre a la universidad, como que nos separa un poco del nivel medio, ¿no? Entonces, cómo lograr una articulación ahí, una continuidad con estos estudiantes, es un poco desde ahí que pensamos en la propuesta. Básicamente, y articulado con las líneas que venimos trabajando desde la facultad, por fuera del programa Sigamos Estudiando, lo que planteamos para este año fue el desarrollo de 3 cursos de saberes previos preuniversitarios. Es decir, apuntamos a aquellos saberes que los estudiantes deberían conocer, ya sea para que los aborden por primera vez o como un repaso de lo que hicieron en el nivel medio para las carreras de medicina veterinaria, también pensados y orientados en la tecnicatura, en gestión y en carreras afines. Esta propuesta la trabajamos con el Departamento de Ciencias Básicas de la facultad, con los y las docentes que están a cargo de las materias del departamento. De hecho, se hicieron cargo del desarrollo de estos talleres preuniversitarios. Esos grupos de docentes se fueron armando como equipos de trabajo, parejas pedagógicas, en las que se planificó un curso de química, uno de biología y uno de matemática, en formato híbrido. Eso para nosotros es toda una novedad porque aprovechamos el uso de las aulas híbridas y lo que intentamos hacer fue dar una posibilidad a aquellos y aquellas estudiantes del interior que están pensando en estudiar la carrera o alguna de las carreras de la facultad y también de la universidad, porque tuvimos estudiantes aspirantes a otras carreras que están en sus casas, que están en otras localidades, que pudieran cursar tanto uno como los 3 cursos en caso de que así lo decidieran. Esto por el tema de que sabemos que es muy complejo por ahí trasladarse una vez por semana o 3 veces por semana en caso de que decidieran cursar los 3 cursos a la localidad, entonces hicimos un formato híbrido, para lo cual planteamos una preinscripción que tuvimos gratamente para ser la primera vez que lo desarrollamos, más de 40 inscriptos en cada uno de los cursos, en algunos casos se repetían. Vuelvo a decir, había estudiantes que pensaban estudiar ingenieros agrónomos, estudiantes que elegían alguna de las carreras de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, muchos y muchas para estudiar medicina veterinaria y algunos para la tecnicatura en tecnología y gestión de alimentos. Tuvimos presenciales, muy pocos estudiantes, lo cual quiere decir que realmente la propuesta se aprovechó por gente del interior, porque sabemos que hay otras ofertas de este tipo en la localidad, pero no así en el interior. Hubo 5 o 6 estudiantes que transitaron los cursos de manera presencial, depende del curso que fuera, porque no eran exactamente los mismos, y el resto lo hicieron en un formato híbrido. También a ese formato se le sumó el trabajo con aulas virtuales y con trabajos domiciliarios, donde los estudiantes hacían entregas y tenían revisiones de sus trabajos por parte de los equipos docentes. Y el curso consistía en 3 semanas de cursado intensivo, con encuentros sincrónicos o presenciales, una vez por semana, encuentros de 2 horas,
y el resto del trabajo era un trabajo virtual desde ya sea el aula virtual o otras plataformas que los docentes eligieran. En principio lo que hubo fue todo un trabajo de vinculación con la institución, que no lo trabajaron directamente los docentes, sino que fueron los tutores y tutoras del programa de tutorías de pares que se sumaron a esta propuesta y armaron como grupos de WhatsApp y correos electrónicos como para acercar en principio a los estudiantes a la institución. Es decir, una vez que se inscribían les enviábamos los horarios, los contenidos de trabajo, las metodologías, los links para aquellos que eran híbridos y demás, por esos medios. Eso fue bastante interesante, ¿no? Porque ahí se genera todo un diálogo entre estudiantes avanzados y estos nuevos o no estudiantes, depende de la carrera que fueran a elegir, en las que ya empieza a haber todo como un vínculo de qué vas a estudiar, ya alquilaste, no alquilaste, te inscribiste, vieron que están las inscripciones. La verdad que llevó una contraparte que no habíamos pensado en ese sentido, que incluso tiene que ver hasta con la difusión de cierta información, tanto sea de la unidad académica como de la universidad. Por otro lado, el primer encuentro con los docentes se hizo de manera presencial para quienes asistieron y en manera remota para quienes estaban en formato híbrido. Y la verdad es que fue muy gratificante. Estudiantes que participan mucho, con muchas ganas de saber, estudiantes que empiezan a contar algunos de sus miedos, sus ansiedades por esto de lo que están pensando estudiar. También aparecen cosas como algunas que tienen que ver con el contenido mismo y con esos saberes previos que intentamos trabajar, de estudiantes que tienen por ahí mayor aproximación por el tipo de secundario al que asistieron, por la modalidad que tuvieron en su trayectoria y otros que menos. Entonces ahí fue bastante interesante esto de poder ver las diferentes trayectorias, ¿no? Quienes habían tenido durante 3 años biología, quienes habían tenido una biología en todo el secundario, quienes no habían tenido química. Entonces fue bastante interesante también para nosotros como institución, para los docentes, ese recorrido, y implicó para los docentes volver siempre un poquito para atrás. Esta necesidad es una necesidad latente, es una necesidad que vemos desde hace muchos años. Por eso yo decía al principio que desde el 2018 venimos trabajando este tipo de propuestas, no con estudiantes que aún estuviesen en nivel medio, sino con estudiantes ya ingresantes, pero esta necesidad de, por un lado, articular entre niveles. Por otro lado, acompañar tanto lo que tiene que ver con la ambientación a la vida universitaria y ese ser estudiante universitario, como lo que tiene que ver con los saberes previos y las estrategias de aprendizaje. Yo creo que desde que venimos hablando de el derecho a la educación superior, aparece esta necesidad de acompañamiento, porque el derecho necesita mucho más que las garantías de poder acceder y de poder ingresar y de que eso sea irrestricto. También, si vamos a hablar de derecho, tiene que ver con crear las condiciones pedagógicas para que los y las estudiantes puedan transitar ese recorrido que en primer año es muy diferente a lo que venían viviendo en sus trayectos educativos y mucho más en facultades de este tipo en las que tenemos muchos estudiantes del interior. El hecho de que del desarraigo, de venirnos de nuestras localidades, de nuestras provincias, del lado de nuestras familias, en muchos casos con 18 y 19 años, también complejiza ese proceso, más allá de todo lo que sabemos que tiene que ver con la trayectoria pedagógica y educativa de cada uno. Distintos colegios, distintas provincias, orientaciones, formas de aprender. Creo que la pandemia lo que nos permite es poner a la vista todo eso con lo que ya veníamos trabajando, tal vez profundizarlo, pero era una realidad que ya existía y ya había líneas de trabajo que estaban enfocadas desde ese lugar. Ahora, este tipo de programas, como el Sigamos Estudiando, creo que lo que nos posibilita es tener un recurso específico y un acompañamiento también, que lo tenemos desde rectorado y se tiene desde el programa mismo, para llevar a cabo este tipo de propuestas y sobre todo para reconocerlas, porque muchos y muchas de los docentes que trabajan históricamente en primer año, en ambientación y en ese tipo de programas, lo hacen a voluntad, podríamos decir, como parte de su trabajo por primer año. Y esto de que se reconozca, y no hablamos de cuestiones económicas, sino que se reconozca académicamente su trabajo en un área como es la articulación, que es algo que las universidades tenemos que fortalecer y hace muchos años venimos trabajando, es sumamente interesante.